Buenas noches, amables televidentes de Sportvisión, Canal 35. José Rodríguez con ustedes en una nueva versión de registro informativo. Señores, un ambiente de calor, la temperatura bastante húmeda, pues predomina en todo el territorio nacional, a pesar de que la Dirección Nacional de Meteorología ha estado anunciando posibilidades de chubasco en algunas zonas del país. Sin embargo, en la capital de la República el calor es agobiante, por lo que los cardiólogos recomiendan andar en ropa ligera. Lamentablemente, lo que nos ocupamos de estos menesteres, pues tenemos que andar amarrado, aunque sea por la formalidad. Mientras tanto, hay un gran ambiente también de tensión en lo que respecta al programa de normalización y naturalización que vence este 17, el miércoles 17 de este mes, en relación a los extranjeros que se encuentran de forma ilegal en la República Dominicana. La verdad es que hay una situación que, de acuerdo a como titula el periódico El Nacional de esta tarde, se habla de que hay contradicción en el gobierno porque parece ser que 3 instituciones del gobierno tienen posiciones distintas en relación a lo que debe ocurrir con el plan de regularización que, de acuerdo a lo que planteó el presidente Danilo Medina en su última alocución, pues no habrá prórroga. Sin embargo, el Ministerio de Interior y Policía plantea una posición, se habla de la posibilidad de 45 días, que no es prórroga, pero en términos real es por ese camino, por esa dirección que anda la posición de Interior y Policía. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, el licenciado Andrés Navarro, pues tiene otro planteamiento y hace un llamado a la población. Dice que no va a haber, asegura que no va a haber deportaciones despiadadas, que no va a haber repatriaciones de una manera, digamos, inhumana, que se respetarán los derechos humanos y las libertades individuales, pero que el gobierno hará cumplir la ley. Y así hay una posición también distinta en la Dirección General de Migración. Parece ser que no se pusieron de acuerdo para que sea una sola dirección la que se plantee en relación a este asunto, que mientras tanto, pues lo que se da oportunidad a que una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, pero particularmente de haitianos, pues traten de cruzar la frontera para que entonces ellos poder colarse y obtener uno de esos carnets, documentos provisionales de que habló el Ministerio de Interior y Policía. Ojalá se pongan de acuerdo porque, mientras tanto, el presidente Danilo Medina, que tiene una gran aceptación en la población, pues está en una disyuntiva con esta situación, con la situación haitiana. Puede el presidente salir airoso dependiendo cómo el gobierno maneje finalmente este plan de naturalización, que yo entiendo que en términos real debe considerarse como un fracaso, porque con la cantidad de haitianos ilegales que hay en territorio nacional, óyeme, las estadísticas indican que no hay inscritos 3.000 ciudadanos haitianos. Se habla de unos 2.000, menos de 3.000, unos 2.800 y tantos. Entonces, eso quiere decir que ha habido un verdadero fracaso en lo que respecta a ese plan que el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha tenido logros significativos en otras áreas, pues en lo que respecta al problema haitiano, la situación no es tan halagadora como debió esperarse.
Pero mientras eso ocurre, esperemos a ver qué va a pasar. Por otro lado, pues tenemos que precisamente el Senado de la República, el Congreso Nacional reunido en Asamblea Revisora, aprobó ya definitivamente la modificación del artículo 124 que prohibía la reelección presidencial consecutiva en la República Dominicana, de manera que ya el presidente Danilo Medina, que no ha dicho todavía, no ha hablado de que se va a reelegir, pero ya sabemos que hay todo un propósito para que el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana y un grupo de partidos aliados sea el presidente Danilo Medina, que yo creo que es una gran oportunidad para que él pueda consolidar lo que ha sido este periodo de gobierno, que todavía le queda un año y unos meses, y que realmente una segunda oportunidad para el presidente Danilo Medina garantizará una consolidación en el poder y así podrá desarrollar una serie de planes y proyectos que en 4 años ningún gobierno, ningún presidente puede lograr concretar una serie de metas, fundamentalmente en un país como la República Dominicana, donde las cosas no son tan fáciles y donde hay una gran deuda política, una gran deuda social acumulada, de manera que pues yo pienso que es una gran oportunidad. Nosotros pues tenemos por ahí un invitado que habíamos anunciado y que ya está en espera, y ese invitado también va a hablar de temas muy importantes que tienen que ver con la modificación constitucional, con toda una serie de planes y proyectos, pero también con los proyectos que tiene ese invitado en términos de su proyección en la provincia que representa. Por otra parte, nosotros también tenemos que en el día de ayer, este domingo, fue proclamado el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, y ese acto se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes, donde, como es lógico, contó con una gran participación. El candidato del PRM, como era de esperarse, pues tiró todo lo que pudo decir contra el gobierno del presidente Danilo Medina. Yo creo que exageró en algunas cosas porque quiso calificar al gobierno de Danilo Medina de corrupto, pero yo creo que Danilo Medina ha estado cuidando su imagen, y de corrupción al gobierno del presidente Medina, yo creo que habría que ver, esperemos que se presente la prueba. El término corrupción es un término que se usa de una manera tan alegre y de verdad todavía yo no he visto los expedientes de corrupción de una serie de funcionarios, de políticos que han pasado por la administración pública en varios gobiernos, desde los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer hasta este momento en que ejerce el gobierno el Partido de la Liberación Dominicana y aliados a través del presidente Medina. Se habla de corrupción y mucha gente habla, pero todavía no hemos podido ver que un expediente de corrupción haya tenido el éxito en la justicia, salvo cuando apresaron al doctor Salvador Jorge Blanco, que lo acusaron de corrupción, pero yo creo que la falta de valentía, y que me perdone el doctor Jorge Blanco, que descanse en paz en el eterno descanso, pero la falta de valentía fue lo que lo llevó a la prisión. Si se hubiese empantalonado, yo no creo que Balaguer tampoco lo encerraba. Pero bueno, esas son historias pasadas. Mientras tanto, esperemos a ver qué va a ocurrir. Le deseamos éxito a Luis Abinader, pero yo pienso que tendrá que enfrentarse a un candidato que prácticamente tiene la campaña hecha. Danilo Medina no tendrá que hacer mucha campaña, a mi modo de ver las cosas, porque tiene un nivel de aceptación y la modificación constitucional ha sentado un precedente, porque nunca se había visto, de las 39 modificaciones que se han producido en la Carta Magna de la República Dominicana, pues no habíamos visto una modificación
con el porcentaje, más de un 83% de la matrícula de la Asamblea Nacional votó a favor de la modificación del artículo 124, lo que significa que realmente hubo un nivel de aceptación para permitir que el presidente Medina se respostule y tercie en las elecciones del próximo 15 de mayo del año 2016. Mientras tanto, señores, esperemos a ver qué va a ocurrir y nos vamos a una pausa porque ya tenemos por aquí al invitado de registro informativo de esta noche, que es el senador por la provincia de Elías Piña, el agrónomo Adriano Sánchez Roa. De manera que, con el permiso de los amables televidentes y el favor del director máster, pues nos vamos a la pausa y cuando retornemos entonces entraremos con nuestro invitado, el senador Adriano Sánchez Roa, que además es el vocero de la bancada PLDista en la Cámara Alta. Adelante, señor director, y en breve retornamos. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Buenas noches, señores. Pues como les decíamos en el primer segmento de registro informativo, tenemos como nuestro invitado central de esta noche al senador por la provincia de Elías Piña y además vocero de la bancada del PLD en la Cámara Alta, en el Senado de la República, el agrónomo Adriano Sánchez Roa. Buenas noches, Adriano, Buenas bienvenido. Noches, José, y además amigo tuyo de más de 30 años. Oh, no, eso Para sí. que eso quede ahí. No, eso es verdad. Ah, sí, sí. Mi amigo. Ah, sí, bueno, Adriano, vamos a entrar inmediatamente en Sí. materia. Acabamos de pasar por un proceso de reforma al artículo 124 de la Constitución de la República que prohibía la reelección presidencial de manera consecutiva, que fue aprobada en lo que ya tendríamos que decir la antigua Constitución del 2010. Ahora tenemos que hablar de la Constitución del 2015, que es la que está ya vigente en función de esa modificación introducida por la Asamblea Nacional. En ese proceso, pues, han habido muchos comentarios, han habido muchas elucubraciones
se han dicho muchísimas cosas, pero yo creo que muchas de las cosas que se han dicho serán difíciles de probar porque el resultado de esa aprobación da a entender que si hubiese habido lo que han dicho algunos, dinero, que corrieron los millones, pues no había necesidad de buscar millones para que entonces la votación fuera tan numérica, que el porcentaje fuera tan elevado. Bueno, José, lo primero que debo decirte es que, tal y como dijo la presidenta del Senado, muy acertado, los momentos que dicen las acciones de los hombres y de las sociedades. No cabe duda que lo que firmamos la Constitución de 2010, no pensábamos que iba a venir este momento. Pero un momento como este, con una popularidad tan alta que tiene el presidente de la República, con proyectos que estaban a medio camino, por ejemplo, el proyecto del sector eléctrico, el proyecto de Monte Grande y otros proyectos que hay, hacían de que la sociedad dominicana y los que tenemos en la mano la posibilidad de, en nombre de la sociedad actual, actuáramos por esos cambios. Ahora, con respecto a la parte de si corrió dinero o no, lo primero que yo quiero decir es que si yo denuncio algo, es porque tengo algo en la mano. O lo vi, o lo sé, y todo el que tenga algo en la mano, porque dice que lo vio, porque dice que es así, sencillamente lo que tiene que ir y llevar la prueba. ¿Cuál es la prueba? En tal sitio yo vi esto, algo que se parezca, si no la tienen físicamente, algo que se parezca. En su momento, cuando hubo la denuncia de algunos sectores, sobre todo diputados del PRM, yo reté a que fueran, no a decir lo que dijeron ahí, a llevar algo de prueba. Si se probaba algo, yo estoy seguro que no se va a probar nada, pero vamos a suponer que sí. A los legisladores que hubiesen recibido eso, que se lo hubiese hasta sacado de, en este caso, de la Cámara de Diputados. Pero si eso no se daba, a los que lo denunciaran, que también se hiciera lo mismo. Porque es fácil uno decir que X cosa se hizo. Afortunadamente no había prueba y eso quedó en una simple denuncia que se llevó, digo yo, como denuncia a la Cámara de Diputados, una información, algo informativo. Porque además, en un sitio donde sobran los votos, ¿a quién van a comprar? No, había que buscar mucho dinero para eso. No, pero de manera que ahí, primero no había necesidad, porque en cierta medida hubo acuerdos políticos, vamos a decir así, que posibilitaron que se diera la votación que se dio. Acuerdos que yo espero y todo el mundo esperamos que cuando lo desarrollemos vaya en beneficio del país. De manera que yo pienso que ha pasado una reforma tranquila, siempre las reformas son traumáticas, hasta la reforma del 2010, que fue una reforma con cierto consenso con el antiguo del PRD, tuvo sus cosas y sin embargo fue una constitución que al final todo el mundo le elogió. Siempre ocurre que los que se oponen a cualquier proceso de transformación en la sociedad, siempre va a haber gente que se opone, que no está de acuerdo, y para justificar la oposición hay que buscar argumentos, aunque sean argumentos improbables. A veces argumentos que no tienen ningún tipo de asidero en la sociedad, que el nivel de credibilidad es muy pobre, como ocurre con estos cuestionamientos, que sectores muy mínimos, incluso no se sienten con mucha, a mi modo de observar, con mucha moral para levantar esos argumentos de que hubo problemas, porque como tú acabas de señalar, ahí sobró votos los resultados, óyeme, tú sabes de que solo 29 y 181, 181 asambleístas votaron a favor. Ya eso es una demostración de que hubo precisamente un consenso y que la mayoría estaba de acuerdo con que se permitiera la oportunidad de la repostulación al presidente Danilo Medina. No, y que se abrió para Danilo y se abrió para todo el que venga. Para cualquiera. Cualquiera en el futuro. Porque yo pienso que realmente ustedes como legisladores tenían que abocarse, porque el país no puede estar sometido a limitaciones. Si el país tiene un presidente, si el país tiene ejecutivos que lo están haciendo bien, ¿por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no permitirle que sigan trabajando en beneficio del pueblo? Yo escuchaba, por ejemplo, al candidato del PRM, que me gustaría oír tu opinión, en relación al discurso pronunciado en la juramentación este domingo de Luis Abinader,
cuando hablaba, criticaba, decía que el gobierno lo que ha hecho es una vergüenza, que la vinculación, que ¿cómo se llama esto? La modificación constitucional, lo que ha sido es una vergüenza para el país, y que comenzó a tirarle una serie de dardos al gobierno de Danilo Medina, que yo creo que no se justifican. Entonces me gustaría tu opinión en ese sentido. Bueno, es que ese fue un discurso proselitista, y yo como discurso buscando votos, sé que va a decir muchas cosas que parezcan verdades que no son verdades, por ejemplo, o que parezcan que sean bonitas. Por ejemplo, decir que le va a dar $500 de sueldo a cada policía. Bueno, yo creo que Danilo quisiera darle 1,000, pero $500 podemos estar hablando nosotros de que tiene que buscar 40,000 millones de pesos al año, porque va a tener que buscar por lo menos 3,500 millones de pesos más, porque estamos hablando nosotros de que va más que a triplicar el sueldo actual. Quebrarían los hoteles de la familia Abinader. En 35,000 policías, más los colaterales que hay, de AME, etcétera, lo que implica que eso se ve bonito. Es más, eso es lo ideal, pero es impracticable. Es decir, como campaña electoral está muy bien. De restarle mérito a lo que fue la modificación de la Constitución, cuando el mismo partido que él representa la modificó también, y en un momento con mucho más escándalo. Entonces tú dices, bueno, antes de tú hablar, antes de tú mirarme a los ojos, mira a ver cómo tú tienes lo tuyo. Correcto. Es decir, fue un discurso evidentemente electoral, y como fue un discurso electoral, él va a decir todo lo que le conviene para buscar votos, sean verdad o sean mentira. Ahora, ¿qué yo pienso? Que el pueblo dominicano tiene que valorar cada palabra que diga él, cada palabra que diga Danilo Medina, y a lo que le cree el pueblo dominicano, pues a esa hacerla. No, eso está muy bien. Adriano, me gustaría también que hablemos de tus planes. Ahí vi que hiciste una actividad con mucha gente, con niveles de participación de toda la provincia de Elías Piña. ¿Cómo anda la provincia? ¿Cuáles son los planes que tiene para tu provincia de Elías Piña? Que realmente es una provincia pequeña, pero con muchas necesidades, con necesidades que se desarrollen una serie de planes y proyectos. Y me gustaría ver cuáles son esos planes que tú le propones a la provincia de Elías Piña. Ok, tú sabes, José, que tú y yo que nos conocemos hace más de 30 años, que nosotros dos somos dos gente luchadora. Es decir, quiero decir que dormimos poco, trabajamos juntos, mucho, y por eso quizás revisamos en los años 80 los que estaban con nosotros, muchos se han ido quedando en el camino, otros el tiempo lo ha vencido, y mira cómo estamos trabajando porque somos luchadores. ¿Qué quiero decir? La provincia mía es una provincia de la más pobre, fruto de muchas circunstancias que no dependen de nosotros mismos. Por ejemplo, hay dos factores que hacen que Elías Piña esté por la dificultad económica que tiene. El primer factor es que después de la muerte de Trujillo no ha habido la inversión de los gobiernos que necesitaba Elías Piña, tampoco de los empresarios ni de los organismos internacionales. Tú ves, por ejemplo, que la deuda externa ha ido creciendo, y cuando tú dices, ¿qué se ha explicado de eso en la frontera? Casi nada. Tú te encuentras un presupuesto que tenemos nosotros que llegando, digo yo, a los 550,000 millones de pesos, y tú dices, bueno, pero de eso hay por lo menos, de los 550,000, 3,000 para la frontera. No lo hay. Tú te buscas, por ejemplo, cuál es la inversión de los empresariados, y se te queda en la zona turística, se te queda en la zona de Herrera. Entonces, si no hay inversión, no hay desarrollo. Pero hay un elemento muy fundamental que lo he dejado de segundo. Cuando el presupuesto nacional se le pone a cada provincia, Salcedo tiene un monto, La Vega tiene un monto, San Cristóbal tiene un monto, Elías Piña tiene un monto. Cada provincia aplica su monto correspondiente para su provincia a través de las instituciones. El monto que se aplica en Elías Piña, solamente la mitad. ¿Por qué la mitad? ¿Y por qué? Porque el año pasado, por ejemplo, de cada 9 mujeres que alumbraron en el hospital y los 18 centros de salud que hay en Elías Piña, de cada 9 eran 6 haitianas. Es decir, cada 9, 6 haitianas. 6 haitianas. Pero el Ministerio Público gasta la mitad de sus recursos en conflictos entre haitianos. Pero tú te vas a la educación, sobre todo esos liceos de noche, que son 16,
y yo te puedo decir que hay el 70% son nacionales haitianos. De la matrícula correcto, educativa en Elías Piña. en la parte, en los liceos que son de noche. Los nocturnos. Sí, nocturnos. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que el presupuesto de Elías Piña, de las instituciones, se aplique en menos de la mitad. Entonces, en ese sentido, tiene que crecer la pobreza. Tenemos un potencial en la agricultura con 1 millón de tierras cultivables. Tenemos sitios turísticos importantísimos. Tenemos una ubicación en el centro de la frontera clave para la agroindustria. Pero si no está la inversión, no puede haber nada de eso. Yo ahora he conversado con el presidente Danilo Medina, le presenté en una carta todos los proyectos, él lo vio muy bien, algunos incluso ordenó que se vayan haciendo. ¿Él estuvo recientemente por allá? Bueno, exactamente. Un poquito de agua. Exactamente, José. Él fue a Guayajayuco, de Pedro Santana, y me invitó. Ahí, bueno, ahí estamos viendo ahora mismo que están pasando fírmicas de la actividad que yo hice, la proclamación de mi candidatura. Si tú ves, para una provincia pequeña, lo que hay ahí hay 7,000 personas. Yo invité a 3,000, no quisieron quedarse. Y ahí están todas esas personas que fueron a la proclamación. Una de manera que para una provincia pequeña. que yo agradezco de mi corazón, desde mi alma, esa presencia, y me comprometo, como tú me preguntaste qué se va a hacer, a que junto con el presidente Danilo Medina, que a mi entender le quedan 5 años de gobierno, el año de este gobierno y los 4 que vienen, hacer primero, hay 3 áreas que son urgentes y primarias. El área de carretera y calle que están allá, que comunican en un municipio con otro, Sabana Larga con Comendador, con Higuerito, Hondo Valle con Comendador, Macasía, Pedro Santana con Matallaya, Ibánica, etcétera. Segundo, la parte de la energía eléctrica. De cada 100 casas hay 30 que no tienen extendido eléctrico. Cuando el presidente fue ahora recientemente, él mismo me puso a hablar con la gente y me autorizó a que siguiera la diligencia que estoy haciendo para poner la energía eléctrica a Guayajayuco y también a Río Limpio, tan importante. El otro elemento es el agua potable. El agua potable, allá en una de las provincias de Managua, sin embargo, yo te puedo decir que alrededor de, diríamos nosotros, del 35% no tiene agua ni siquiera cerca. Alrededor del 50% tiene agua pública y apenas un poco tienen agua en la misma casa. Digo que esto es parte primaria porque entonces para el desarrollo, para la economía, para generar recursos para la familia que le permitan entonces mejorar la salud, mejorar los estudios, etcétera, debe comenzarse con el desarrollo de la agricultura y la agroindustria. Nosotros tenemos ahí alrededor de 1 millón de tareas de tierra cultivable. El presidente, conversamos, y se va a hacer esfuerzo para empezar a ver si llegamos a las 500,000 tareas inicialmente. En eso, él está ordenando un proyecto de café y aguacate de 10,000 tareas que va a estar de Hondo Valle, Juan Santiago, parte del Llano, Comendador, y va a estar entonces también en la parte de Río Limpio. El rubro tan importante como de frutales y vegetales, ya en toda la zona, sobre todo en esa zona de riego de Bánica, por ejemplo, del Llano, de Sabana Larga, es decir, parte productiva. Eso entonces hay que llevar el contenido de agroindustria. Por ejemplo, tú agarras, por ejemplo, los guandules que se venden en saco, en cácara, y lo de grana, ya ahí se va un poco a lo que es el empleo, y lo pones hasta en fundita que tú lo pongas, y lo cierres con el calor, ya lo vende para Haití bien, o enlatado, lo vende para acá. Hay un elemento muy importante, y es que Elías Piña tiene la perspectiva de tener, vamos a decir, un turismo. Nosotros tenemos allá montañas como Río Limpio, bellísima, los Calimetes donde Valle bellísimo, el Valle bellísimo, la Laguna del Llano bellísimo, para el turismo de montaña. Un turismo que ahora mismo a esta hora tiene que estar en 12 grados la temperatura y con una planicie bonita. En 12 grados, con este calor que está haciendo en la capital y en esa parte puede estar en 12 grados. A veces tú estás bajo a veces en 30 grados y sube y a 15 o 20 kilómetros. ¿Por qué coge para allá? Te bajó a 15, a 12, a 10 grados. Y una belleza, una neblina. En esos sitios que te mencioné, en Río Limpio, estamos hablando de los Calimetes, la 204, estamos hablando que tenemos terreno a 2.200 metros sobre nivel de mar para arriba, 2 kilómetros y algo. Eso es increíble. ¿Qué pasa? Que también tenemos el turismo religioso. El Cerro de San Francisco en Bánica
Es un cerro que todos los 4 de octubre va todo el mundo para allá a nivel nacional. Esa parte de ahí es una parte que se puede desarrollar camino hacia lo que es el cerro de Vallaguana o el mismo de La Vega, de la Mercedes. Tenemos un cementerio francés, Macasía de Comendador, que es un alto gótico. Cada tumba es una belleza que hay. Dicen que ahí están de los cercanos de Napoleón, se habla hasta de Leclerc, que es la cuñada de Napoleón. Tenemos también una en la parte que corresponde a Hondo Valle, pero en el Rancho La Guardia, hay una cueva, era indígena, que se decía que se pasaba Neiva por abajo. Eso llega ahora mismo hasta 800 metros, que hay que ver lo que es esa belleza indígena. Pero hay que desarrollar una serie de trabajos en ese sentido para que la gente conozca. Tú me estás diciendo cosas, yo que he andado todo el país y que he ido mucho a Elías Piña y que he recorrido por todos los lados más de 10 o 15 veces. Yo te voy a invitar y después que te vende el chenchen con chivo y me lo critica aquí si quedó bueno o malo, entonces vamos a hacer por lo menos 2 días un recorrido para que los amigos televidentes... No, pues tú me avisas que voy a ir con un camarógrafo. Es un compromiso que hago con tu amigo televidente para que ellos vean esa parte indígena, la parte de francesa, la parte de Bánica, el reloj del sol, que tú te vas dando cuenta a la hora que es, como va caminando el sol en Bánica. Toda esa parte, esa belleza de Río Limpio, esa belleza de la laguna allá arriba. Digo al presidente Danilo Medina, públicamente, que después de Constanza, la loma más bella para él son los Hondo Valle. No, pues eso hay que incrementarlo, Adriano. Sí. Mira, en el llano había un problema que a veces llovía en la ribera de los ríos arriba, no estaba haciendo un solazo en el llano, sí, y de repente se quedaba la comunidad incomunicada con un puente que había. Se resolvió ese problema. Te voy a decir porque una vez a mí me ocurrió. ¿Te quedaste atrapado? Una vez por circunstancias de la vida yo fui a la mata de Farfán a una actividad. Y entonces un amigo me pidió que le diéramos una bola a alguien al llano. Y hemos ido a llevarlo al llano en lo que comenzaba la actividad. Y cuando fuimos al llano, llovió. No estaba lloviendo ni nada. Llovió arriba y bajó. Cuando estamos en el llano, nos están preparando un jugo en la casa que fuimos a llevar la persona. Y resulta que cuando nos vamos, que nos despedimos para irnos a la actividad a la mata, nos dice un motorista: no, pero si ustedes pensaban ir para la mata, ustedes, no hay cruce. Digo, ¿y qué pasó? No, que el río se llevó la cabecera del puente. Cuando cogemos para allá, el chofer que andaba conmigo y un camarógrafo, me dice: Rodríguez, pero ¿cómo es posible? Pues mire cómo está esto. Cuando llegamos, efectivamente, tuvimos que amanecer en el llano y esperar otro día. Y aceleraron el proceso, porque entonces le dijeron que habían unos periodistas en el llano y comenzaron a acelerar, y al otro día en la tarde fue que pudimos salir. Oye, eso, a la tarde el otro día. Al otro día en la tarde fue que pudimos salir sin haber llovido. Entonces ese problema todavía está. Decir, ese problema está en el llano. Y pues tú como senador tienes un compromiso. Y está en Hondo Valle. Yo debo decir públicamente aquí, porque es tanto lo que se ha hablado, que lo único que nos debe quedar a la clase política es decir que hay que pedir excusa. No Adriano, ni el PLD, todos los partidos. Ese puente se cayó estando Hipólito no lo hizo. Pasó los gobiernos de Leonel no lo hizo. No, pero hay que hablar con el ministro de Obras Públicas. Está ahora el gobierno de Danilo Medina y no se ha hecho, para que la gente quede clara de que es algo que ha pasado por todo. No, pero eso hay que resolverlo. Ahora, el presidente, Danilo Medina, estuvo en mi casa hace como, diría yo, como 6 meses, y conversando ahí, hablamos de la carretera del cercado Juan Santiago, Hondo Valle. Él la tiene casi hecha, y ahí caímos en los puentes entonces. Él ordenó, llamó al ministro de Obras Públicas, pero los puentes estaban en la supervisora. Ya, entonces comenzaron a pasarlo legalmente con los mismos contratistas a lo que es la parte de Obras Públicas. Él le colocó un dinero a cada puente, y me dijo el ministro de Obras Públicas que en julio, y repito por si el ministro lo está viendo, que en julio iniciaban el puente de Hondo Valle y el puente del llano. ¿Qué pasa con ese puente? Pasa lo que tú dices. Suerte que tú estabas sano. Si hubiese sido un grave, se muere. ¿No es así? Claro, porque la gente no tenía cómo salir. Pero aparte de esa emergencia, cuando la Pemba del Llano produce mucho arroz, Hondo Valle produce mucha habichuela, ¿qué hacen los intermediarios? Buscan buenos camioncitos y va y le compran como le da la gana a los productores, porque no tienen cómo sacarlo. Pero además, si tú buscas, por ejemplo, como
al precio que está el azúcar, que está la avena, que está la pica pica, en el llano o en Hondo Valle, está más cara. Porque bueno, ahí está, vamos a hacer un llamado públicamente que el ministro al ministro Gonzalo Castillo, que me dijo que en julio, y yo para sé que se resuelva esa situación, porque a nosotros nos consta de todos los trabajos que pasan los productores y la gente que vive en esa comunidad del llano, cuando ocurre eso, que sin estar lloviendo en la población, llueve en las cabeceras de los ríos y entonces impide la comunicación con comunidades tan importantes. Yo confío en que el presidente Danilo Medina y Gonzalo lo van a hacer, porque me hablaron de la carretera y ya la carretera está casi lista. Es decir que ya cumplieron con la primera etapa y sé que esa segunda etapa se va a hacer, porque hay que romper con el maleficio que tienen esos puentes, que han pasado 3 gobiernos y medio y están así. Bien, con el permiso de los amables televidentes y de nuestro invitado Adriano Sánchez Roa, vamos a una breve pausa y retornamos en unos segundos. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Continuamos con nuestro invitado, el agrónomo Adriano Sánchez Roa, senador por la provincia de Pedernales, por la provincia de Elías Piña, y son fronterizas. Somos mellizas, ¿eh? Son mellizas. Sí. Y además, el vocero de la bancada PLDista en el Senado de la República. Adriano, tú decías hace un momento que uno de los problemas que tiene la provincia de Elías Piña es que el presupuesto se lo traga de que en los hospitales y en las escuelas, pues el 90% de los servicios son para nacionales del vecino Haití, que está pegadito de ustedes. Justamente dentro de 2 días, estamos hablando dentro de 48 horas, se cumple una ley, se cumple un plazo legal que se otorgó para que los ilegales haitianos, los extranjeros, pero la mayoría son de los extranjeros ilegales en el país, son haitianos, aunque hay de otras nacionalidades, regularizaran su situación. No se ha hecho. Yo sostengo que ha sido un fracaso ese plan, porque de acuerdo a las estadísticas no se han normalizado ni 3.000 haitianos.
había, de acuerdo a las estadísticas, en la mañana de este lunes, unos 2.800 y tantos, menos de 2.900, lo que quiere decir que a juzgar por la cantidad de ilegales haitianos en la República Dominicana, para mí ese plan ha sido un fracaso. Y que el presidente Medina debe actuar con mucha cautela, porque la situación haitiana o lo puede elevar o lo puede achicharrar o le puede afectar considerablemente. Nosotros quisiéramos que sea lo primero que ocurra, que lo eleve, porque la posición del gobierno sea una posición firme y que se den pasos que garanticen precisamente que se resuelva el problema de los extranjeros ilegales y particularmente de los haitianos. Para seguir abundando sobre ese tema, hay unos datos estadísticos que salieron recientemente de que el 25% de los partos en la principal maternidad del país, que es la Nuestra Señora de la Altagracia, son de madres haitianas. Oye, en la maternidad La Altagracia en la capital, sí, el 25% son de madre haitiana, lo que quiere decir que el porcentaje es muy significativo, y si eso lo analizamos en los centros de salud de Dajabón, en los centros de salud de Jimaní, Neiva, que son poblaciones fronterizas, y lo sumamos con las demás maternidades, como el materno infantil San Lorenzo de los Minas, que es la segunda maternidad, el segundo centro hospitalario del Estado materno infantil, entonces yo creo que la situación es bastante alarmante. Sí. ¿Qué tú crees que puede ocurrir con esta situación? ¿Cuáles son las medidas que tú crees que se deben adoptar? Porque yo pienso que hay un verdadero barril sin fondo y cuando viene a ver puede explotar no un barril sino un tanque de pólvora en ese sentido, en lo que respecta a la migración haitiana y la forma flexible como se ha estado manejando. Tú sabes, José, que se hace imprescindible que el país camine hacia normalizar todo el que esté aquí. Quiero decir, no es que le dé nacionalidad a todo el que está aquí. Si alguien está trabajando, tenga algún documento para trabajo. Si alguien viene aquí, entre por un sitio buscando un permiso, como hacen todos los países. Porque la gente cree que solamente somos los dominicanos los que vemos como que nos causa daño. El haitiano que está trabajando y no tiene papeles, lo engaña el empresario. A veces en muchos sitios, cuando le va a pagar, busca migración, no tienen seguro médico. Es decir, eso le perjudica a todo el mundo, a los haitianos y a los dominicanos. Por tanto, yo he apoyado, a pesar de que tienen mi reserva como tú la tienes, de que se haga un trabajo hacia eso. Ahora, yo he dicho también que el trabajo que se va a hacer, si no hay atenciones para la frontera, se hace en balde. ¿Por qué se hace en balde? Tú puedes sacar ahora mismo 700,000 haitianos. Y si tú tienes la frontera de 381 kilómetros, prácticamente poco desarrollada, donde no hay una población dominicana que la pueda contener, porque no con los guardias que vamos a parar los haitianos. Ahí se ve que tener 3 ejércitos en toda la línea. Sí, sino, eso es esto de decir, bueno, en Elías Piña se hicieron unos proyectos productivos y la gente por ahí va a detener que por ahí no pasen los haitianos. O si quieren un empleo, en vez de ese empleo dáselo aquí en la capital, en Boca Chica, en Higüey, el empleo lo va a tener ya mismo, que viene, como hacen en Bánica, que vienen al mercado, por ejemplo, en la mañana y están pegaditos, ahí mismo van a su casa. Es decir, que el empleo que la República Dominicana le puede ofrecer, se lo ofrezca en la frontera. Pero el proceso hecho en blanco, sin el apoyo, sin la parte económica de la frontera, no es verdad que va a prosperar. Mira, yo por eso, José, digo que nosotros hemos tenido un cierto descuido, porque aquí tienen que haber más de 2 millones de haitianos. Ya te cuenta haitianos por todos lados. No, ¿por dónde en la época que tú y yo estábamos, en la época agrícola de nosotros, aquella 10 años, se hablaba que en la Julián y en Café que había haitianos. Sí. Ya no, ya tú lo tienes en todas las áreas. No, ya en todos los renglones. En todos los renglones. Y entonces lo peor de todo es que no están normalizados. Y lo peor de todo también es que, como tú dices, están creciendo enormemente.
Eso de la maternidad, que yo había escuchado algo parecido, sí, eso tiene que preocupar, que el 25% de lo que están haciendo en el centro de la capital sean haitianos. Sean de madre haitiana. Yo incluso he dicho que si nosotros no buscamos una medida para organizar eso, en 2 periodos más, podemos tener haitianos hasta para decidir unas elecciones. Bueno, ojalá que eso no ocurra, pero hay una responsabilidad del Estado dominicano, del gobierno, Sí. y la población debe hacer conciencia. Yo pienso que no es un problema de enfrentamiento, yo creo que el método debe ser adecuado, Sí. no debe ser un enfrentamiento, porque cada vez que yo toco el tema haitiano digo Sí. que es un tema muy espinoso, porque lamentablemente hay una realidad. Somos una isla dividida en 2 países, una parte, la parte oeste de la isla le tocó a los haitianos y la parte este le tocó a nosotros los dominicanos. Nosotros hemos tenido un nivel de desarrollo mucho más, digamos, adecuado, hemos tenido mejores suertes, hemos luchado para vencer mayores dificultades. El Estado haitiano es un Estado fallido desde mi punto de vista, y entonces pues es un Estado donde no hay clase media, los pobres y los millonarios y los ricos. Los 2 extremos. Los 2 extremos, entonces ahí, en ese medio lo que hay muchos niveles de marginalidad y de pobreza. Pues ¿Para dónde cogen? Para acá, para la República Dominicana. O sea, Entonces, tú tocaste algo que yo te voy a interrumpir porque es muy clave. La clase media son los motores de la sociedad. Exacto. Tú tocaste algo que lo dice poca gente de Haití. La clase media, ¿quién es la clase media? La clase media es ese que dirige la empresa, que no son los dueños, son los técnicos. La clase media es ese periodista, la clase media es ese profesional, ese agrónomo. La clase media es en esencia lo que hace que las sociedades crezcan. Por eso la clase media, cuando se está cayendo en un pueblo, va cayendo la pobreza. En Haití, es un tema que poca gente lo ha visto, que tú lo estás viendo ahí. En Haití están los ricos que lo quieren todo y los pobres que no tienen nada. Que lo sufren todo. Entonces ahí no hay micro y pequeña y mediana empresa, como tenemos, por ejemplo, nosotros. Sí. Nosotros tenemos un desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, que ahí es donde está aglutinada la clase media. Yo con registro informativo tengo, esta es mi empresa. Así mismo es. Mi empresa es registro informativo. Sí. Entonces, bueno, pues yo busco mecanismos, pero en Haití no hay forma. Por ejemplo, hoy es Día Nacional del Exportador. ¿Qué ocurre? Tú hablabas de que el caso de tu provincia, Sí. pero puede ser toda la línea fronteriza. Correcto. Que se desarrolle la agroindustria. Sí. La agroindustria es un renglón que permite que una serie de sectores intermedios se desarrollen. Sí. Pero ¿cómo lo logran? Si resulta, ¿cómo Elías Piña puede lograr un desarrollo agroindustrial cuando el presupuesto está dedicado a cubrir necesidades de inmigrantes extranjeros? Sí. Entonces, es una situación difícil. Por ejemplo, la Asociación de Industria de la República de Herrera hablaba hoy, o pedían que con motivo del Día del Exportador, pues se luche para lograr eliminar las trabas que permiten que ese sector crezca. Pero las trabas son innúmeras, porque primero, para que crezca un sector como el caso de Elías Piña y toda la zona fronteriza, en términos de productos agroindustriales que se elaboran, que se produzcan ahí, como tú hablabas, por ejemplo, del guandul. El guandul es un producto que en esa zona de Elías Piña y en el llano, yo vi mucha siembra de guandules cuando estuve por ahí. Pero bueno, si no tienen ni siquiera un puente de acceso para transportar esos rubros productivos y garantizar un mejor mercado, se aprovechan lo que tienen mejores condiciones, el que puede comprar un vehículo, un camioncito, va a la loma, le compra a los productores al precio que ese que tiene mayor facilidad quiere, y entonces, ¿cómo se va a desarrollar? Siempre vivirán en la miseria. ¿Por qué? Porque cuando tienen la cosecha, ya la necesidad lo lleva a tener que venderle a Andrés. Un saludo a Miguel Andrés Gil, que está aquí, que te acompaña, mi querido amigo, que también es agrónomo y que ha trabajado en el sector agropecuario y que ha producido programas de televisión. Bueno, Miguel Andrés Gil va
a comprar, tiene un camión y dice, bueno, pues yo voy a aprovechar de esta situación y agarra y va a comprarle a los productores de guandules del llano o los productores de Bánica o de Pedro Santana. Correcto. Entonces, es una situación difícil que yo creo que en el caso tuyo, que eres uno de los legisladores que tiene mucha ascendencia y que tiene acceso al presidente de la República, al ministro de Obras Públicas, al propio Ministerio de Agricultura. Yo creo que hay que buscar los mecanismos que garanticen que nuestra zona fronteriza tenga más inversión. Tenga mayor inversión, pero esa mayor inversión tiene que ir coordinada con una política migratoria de control, porque si no hay control por parte del gobierno central, de la Dirección General de Migración, de que las Fuerzas Armadas tengan un mecanismo de control mucho más eficiente, sin que eso quiera decir que no le demos la mano a los haitianos, pero hay que crear un mecanismo en la frontera que garantice inversión mutua, inversión combinada entre los dos gobiernos, para que haya un mecanismo, digamos, de compensación y de equilibrio, a fin de que pueda desarrollarse esa zona del país. No, que así mismo es, porque ahí tenemos todo lo que son los potenciales de la agricultura, del agua, del clima, de la gente. ¿Qué falta? La inversión económica, la coordinación, como tú dices, interinstitucional, y hacer que la gente, lo que viene a buscar para la capital, lo encuentre allá. ¿Qué quiere buscar? Un empleo, que eso genera empleo. Quieren buscar estudios, que vaya, porque por ejemplo yo digo, tú te encuentras en Santiago y está muy bien, que hay, ¿cuántas? 17, 20 universidades. Eso está muy bien y es la segunda capital del país, pero pon por lo menos que sea una extensión de una de ellas en cada una de esas provincias. Elías Piña tiene alrededor de 6,000 bachilleres, 3,000 pasando la de Caín en la capital y 3,000 dando vuelta allá. Que si lo vamos a llevar a la extensión de la UAS que está en San Juan, hay que tener 100 guaguas diarias para trasladarlo, cosa que se hace imposible. Entonces vamos a llevar una extensión, que es una de las cosas que yo estoy ahora, José, trabajando, porque yo sometí al Senado, lo aprobó, se le mandó a la UAS, solicitando una extensión para Elías Piña, y la encargada, la directora de la UAS de San Juan, está en este momento trabajando con lo que es, vamos a decir, las necesidades que tendría, los requerimientos que necesita esa extensión tan importante que hay en San Juan de la UAS para tener entonces aula en Elías Piña, de manera que podamos nosotros tener bachilleres allá mismo estudiando, que cuando terminen se van a quedar ahí mismo y no van a tener que venir para la capital, que después finalmente se quedan aquí. Ese es un gran anuncio que tú has hecho y yo pienso que te compromete y quiero que haga un compromiso público aquí ahora. Yo, a través de Registro Informativo, voy a iniciar una serie de reportajes en algunas provincias y municipios del país con la finalidad de dar a conocer una serie de raíces históricas, pero también su población estudiantil, las carencias, las limitaciones que tengan, los planes y proyectos que se propongan desarrollar sus autoridades. Y entonces vamos a ver cómo lo coordinamos. Ahí tú tendrás la oportunidad de brindarme el chenchen, que me lo debe hace muchísimo tiempo. Y está invitado Miguel Andrés Gil. Que yo la última vez te lo quería dar y tenía que salir rápido. Rápido. No, esa vez, la última vez que fui allá, que hice un trabajo, que hice unos reportajes ahí. ¿Qué fue? Pero ahora tiene que ir como a tiempo. No, está bien, lo vamos a hacer. Vamos a ver, porque yo tengo un compromiso también de ir a Bánica. A Bánica, sí. A mí me invitaron a Bánica y quiero ir. Pero además, tú hablaste de una serie de lugares históricos. En 2 días se va yendo poco a poco. Que están anclados en esa zona, que yo creo que la gente, la población, lo que hacen turismo interno en la República Dominicana y fundamentalmente un turismo que ya se está poniendo en práctica, que es el turismo de montaña, yo pienso que debemos conocer una serie de lugares históricos para que la población lo conozca. Nosotros hacemos el compromiso aquí ante nuestra teleaudiencia de que vamos a hacer ese trabajo. Y yo espero que el senador Adriano Sánchez Roa también cumpla su parte. Así que agradecemos. Vamos a grabar Chenchen para yo cumplir ahí. Agradecemos la sintonía a toda la teleaudiencia y también
Agradecemos al senador Adriano Sánchez Rojas y a nuestro querido amigo Miguel Andrés Gil, que te acompaña por esta comparecencia, y esperamos que podamos haber llegado a cada uno de sus hogares y que se mantenga la sintonía con Exporvisión. José Rodríguez estuvo con ustedes. Nos veremos mañana, si Dios lo permite, con otra entrega de Registro Informativo.